Los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Presidente, no hay cuenta hoy día. No hay cuenta. Vamos a invitar que se integre a la sesión el señor ministro de Energía. Y la señora jefa de la División Jurídica del Ministerio de Medio Ambiente, ¿está por Zoom o está presencial? Hola, ministro. Ministro, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por participar. Teníamos prevista la participación de la señora ministra de Medio Ambiente, pero ella ha delegado en la señora jefa de la División Jurídica, la señora Mary Claude Plummer. Así que, si les parece, le vamos a ofrecer la palabra para que nos entregue la opinión del Ministerio de Medio Ambiente respecto a este proyecto que regula los biocombustibles sólidos. Buenos días. Buenos días, tiene la palabra. Es muy importante tener una opinión respecto a este proyecto de ley. La leña, como se sabe, es un energético, es el energético más usado en la calefacción domiciliaria a nivel nacional. Existen cerca de 2 millones de viviendas en Chile que utilizan este combustible como principal fuente de calefacción. El consumo de la leña para la calefacción domiciliaria es una de las principales fuentes de la contaminación de material particulado fino, y de allí que hoy día disponemos de cerca de 11 planes de descontaminación por este contaminante. Los planes de descontaminación hoy día vigentes y algunos otros en tramitación disponen 4 líneas estructurales, digamos, de alguna manera que identifican las causas y a su vez las razones por las cuales se establecen una serie de prohibiciones u otros mecanismos para hacer frente a este tipo de contaminación. Uno de estos pilares es la falencia en el aislamiento térmico de las viviendas, que constituye un aspecto importante para efecto de disminuir el requerimiento energético de la población. La sustitución, por cierto, de los tipos de calefacción para efectos de optar por sistemas más eficientes y con menos emisiones. El mejoramiento de la calidad de la leña es un pilar importante, y la diversificación del uso de este combustible. Y la educación y la difusión a la comunidad como aspecto también central. En particular, el mejoramiento de la calidad de la contaminación incluyen la prohibición de la comercialización y la distribución por ciento de la leña, la prohibición de uso de leña húmeda en viviendas. Así también incluye programas de fomento a la producción de leña de calidad. Entonces, el Ministerio, a través de los instrumentos normativos, como son los planes de descontaminación y de prevención, bueno, y todo lo que precede a estos instrumentos, busca justamente eliminar o reducir la contaminación, en particular de material particulado, y uno de los mecanismos que ha tenido como programas en particular de fomento de recambio de calefacciones es el programa que se llama en esos términos recambio de calefacciones paulatino a través de los años. Sin perjuicio de este programa, la brecha es muy importante, ¿no? La brecha del uso de la leña es muy importante y tiene que abordarse por otros mecanismos.
Para el Ministerio, el proyecto de ley constituye un avance importante. Contar con un marco regulatorio en materia de la leña y los biocombustibles sólidos en general, de tal manera que haga sinergia también con las políticas medioambientales y en particular con los distintos instrumentos de los planes de contaminación atmosférica. Hoy día la comercialización, la distribución y el uso de la leña, de acuerdo a los planes, está radicada su fiscalización en la Superintendencia del Medio Ambiente. No es una novedad que esta fiscalización y la efectividad de la fiscalización no es en estado, no la podemos calificar de óptima, tiene muchas dificultades por no solamente el número a fiscalizar, sino los mecanismos también que existen y por lo tanto constituye a través del proyecto de ley un mecanismo eficiente, interesante para efectos de abordar la comercialización, que es parte del origen del problema, y que por lo tanto el uso de la leña va a ser a nivel domiciliario, teniendo un proceso previo en la cadena de comercialización y distribución con sello, con certificación, como lo establece el proyecto de ley, un mecanismo que evidentemente va a impactar en la mejora de la calidad del aire de las ciudades donde hoy día están los planes de contaminación y donde existen muchas otras en que está en proceso de elaboración o en el futuro probablemente se va a llegar a este tipo de instrumentos. Por lo tanto, en términos generales, hoy día la calefacción a leña, digamos, de baja calidad, sumado a los bajos estándares de aislación térmica y los artefactos en general antiguos o ineficientes, explican, ¿no es cierto?, lo que está pasando en la ciudad de nuestro país, siendo que, por ejemplo, 3 ciudades como Temuco, Osorno y Coyhaique constituyen las 3 ciudades más importantes desde un punto de vista de la contaminación atmosférica en materia de materia particulada, especialmente 2.5. Así entonces, para el Ministerio constituye un buen proyecto de ley para efectos de apoyar su tramitación, genera una sinergia importante con la política ambiental, en particular respecto al instrumento de los planes de contaminación. Si bien es cierto, el proyecto no llega al uso en viviendas de la leña, que sí llega en los planes de contaminación, entendemos que justamente regular la comercialización de la leña en toda la cadena comercial constituye un elemento sustantivo que va a llegar de todas maneras sí o sí a el consumidor final, que hoy día uno de los problemas importantes que está sucediendo en las ciudades que están sometidas a los planes. Interesante también, como dije, es la fiscalización y los mecanismos de control del diseño regulatorio que se propone en el proyecto de ley, porque permite un mecanismo de fiscalización en la Superintendencia de Electricidad y Combustible y un sistema de certificación. Por lo tanto, alivianando hoy día un aspecto de fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente que ha tenido dificultades y la cual podría, por lo tanto, en un modelo mucho más de sinergia con las distintas esferas de fiscalización, complementar en un futuro para determinados, digamos, finalmente al uso residencial podría estar en fiscalización y no todo al proceso como está hoy día. Interesante también para el Ministerio de Medio Ambiente es la regulación del pellet como un biocombustible alternativo, lo cual resulta fundamental que también sea regulado.
En suma, para el Ministerio constituye, como he señalado, y un proyecto de ley que va en la línea de la política ambiental, que genera sinergia con los instrumentos actuales y que va a permitir, por lo tanto, una contribución a la disminución de la contaminación, en particular de material particulado, en nuestras ciudades, que constituye uno de los principales problemas de contaminación atmosférica hoy día en Chile. Eso tendría por decir, presidente. Muchas gracias, señora Mary Claude. Está también la asesora Melissa, yo no alcanzo a leer el apellido. ¿Mayera? Mallega. Señora Melissa, si le parece, le ofrecemos la palabra, como usted lo estime. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, solamente ratificar lo que ha señalado nuestra jefa de la división jurídica, en el sentido de que entendemos que este proyecto de ley iría completamente en la línea de lo que se han establecido en las políticas ambientales del Ministerio, así que solamente reforzar lo que ya se dijo. Muy amable. Gracias, muchas gracias, señora Melissa. ¿Algún señor senador desea hacer alguna consulta? Estamos claros, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. A ver, nos correspondería a nosotros ya entrar a la votación en particular. Creo que todos tenemos la minuta de los distintos artículos sobre los que nos tenemos que pronunciar. Tenemos una dificultad, entendemos, solo con el artículo 12. No sé, ministro, si usted se quiere referir a eso ahora o lo hacemos cuando lleguemos al artículo 12, como usted prefiera. Quizás cuando lleguemos mejor, así vamos avanzando, puede ser más simple. Muy bien. Podemos despedir y agradecer a las representantes del Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, por sus comentarios, muy gentil. Ya. Hasta otra oportunidad. Muy bien. Señora Soledad, usted nos conduce. Presidente, la Comisión de Hacienda tiene que pronunciarse respecto de las normas de su competencia. Son 10 disposiciones. La primera de ellas es el inciso primero del artículo 3 en la página 3. Esa norma señala que el Ministerio establecerá, mediante resolución exenta, las especificaciones técnicas mínimas de calidad y la métrica que deberán cumplir los biocombustibles sólidos como requisito para su comercialización, en atención al uso que se les dé. Las especificaciones técnicas mínimas de calidad tendrán por finalidad que los biocombustibles sólidos provean energía térmica de forma eficiente y limpia. Para estos efectos, el Ministerio podrá considerar normas chilenas u otras normas internacionales ampliamente reconocidas que sean aplicables y deberá requerir la opinión de las instituciones y organismos que tengan competencia normativa o de ejecución en materias de biomasa, entre estos del Ministerio de Agricultura. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra en votación. Senador Núñez. A favor. Senador Lagos. A favor, secretaria. Presidente. A favor. Queda entonces aprobado por 3 votos a favor y ningún voto en contra el inciso primero del artículo 3. Enseguida, el artículo 7, en la página 6. El artículo 7 establece que queda prohibida la comercialización de leña que presente contaminación por sustancias químicas de cualquier tipo que sean nocivas para el medio ambiente. El comercializador será responsable de la falta establecida en el numeral 17 del artículo 494 del Código Penal. Es una multa, por eso es de competencia. Se ofrece la palabra. Senador Núñez. Solo una pregunta de forma para entender bien. El artículo 7 tendríamos que votarlo en la Comisión de Hacienda por el tema de que las penas están asociadas a algún tipo de multa. Exactamente. Ya, pues cita Código Penal, pero puede haber multa. Sí, es una multa. Sí, ese es el motivo, ¿verdad? Sí, ya, sí. perfecto. Sí, quería estar claro de eso porque si no, uno podría haber dicho que queda como fuera de foco, digamos, pero... Ministro, cuando se habla de contaminación por sustancias químicas, ¿qué es lo que se entiende? No sé. Por ejemplo, que hubiera sido pintada, por ejemplo, Ya.
cerrada con algún material, alguna cosa. Muy bien. En votación. Senador Núñez. A favor, secretaria. Senador Lagos. A favor. Presidente. A favor. Queda aprobado entonces por 3 votos a favor y ninguno en contra. Enseguida, en la página 7, está el artículo 10, que establece que corresponderá a la superintendencia fiscalizar el cumplimiento de esta ley y sancionar las infracciones que ésta contempla, conforme a las potestades y atribuciones que establece la ley número 18.410, que también contempla multas, por eso está dentro de las normas de competencia de la Comisión. Si le parece, Por la misma unanimidad la misma votación, sí. anterior. Luego, en la página 8, está el artículo 12, Aquí está el artículo 12. que dispone que será responsabilidad del Estado, a través del Ministerio de Energía, dar apoyo financiero y técnico a pequeños y medianos productores de leña para la instalación de centros de secado. Esta norma fue introducida por indicación parlamentaria. Nuestra opinión es que necesariamente va a significar mayor gasto público, pero le vamos a ofrecer la palabra al ministro, porque yo igual creo que es una buena norma, digamos, una norma necesaria, pero tenemos esa dificultad. Así que, ministro, tiene la palabra. Sí, la pregunta que se había planteado es si nosotros debíamos patrocinar esto. Nosotros hemos conversado con las otras autoridades, en particular con DIPRES. Básicamente lo que se señaló y lo que se acordó era que nosotros vamos a seguir con la norma como está, no la vamos a patrocinar. Nosotros tenemos un presupuesto para hacer todas estas acciones. De hecho, nosotros tenemos financiamiento para establecer 4 de estos centros integrales de biomasa en cada una de las regiones relevantes. Y por lo tanto nos parece que no tiene mucho, o sea, no queremos, digamos, comprometer una cosa que ya estamos haciendo de alguna manera. Entonces, básicamente eso. Así que les queda a decisión de los honorables senadores cómo se procede. Senador Lagos. Sí, varias preguntas, tal vez una al Ejecutivo, pero también a nosotros, a la Secretaría. Entiendo que esta norma se introdujo, fue una indicación parlamentaria en la Cámara de Diputados. Ya, esta norma, bueno, a juicio mío, parece que de varios, debería sido declarada inadmisible. Entiendo que no lo fue. O si fue, se votó y se perdió la admisibilidad. Ya. ¿Y en esa instancia el Ejecutivo habrá participado de esas decisiones? Disculpe, lo que sucede, senador, es que este proyecto se inició, digamos, en una moción parlamentaria. Durante la tramitación, el Ejecutivo, patrocinó el proyecto porque presentó numerosas indicaciones. De hecho, el proyecto está constituido básicamente por el texto de esas indicaciones del Ejecutivo. Pero esta norma no fue recogida en esas indicaciones. Ya. ¿Y tampoco el Ejecutivo, que yo sepa, ha hecho reserva de constitucionalidad o algo sobre esta norma? No lo hizo ni en la comisión ni en la sala, hasta donde entiendo, salvo lo que está señalando el ministro en cuanto a que ellos no patrocinarían en esta instancia esa disposición. O sea, mi pregunta, no quiero generar una dificultad, pero si el Ejecutivo no la patrocina y dice que esté a lo que digan los parlamentarios, yo entiendo que la apoyan directamente, porque vamos a terminar votando esta ley y va a quedar aprobada esta ley. O sea, este artículo, lo digo, ministro, con la mejor de la disposición. Tal vez no quieren, o sea, me enreda porque si no debería decir que es inconstitucional la norma. Entonces quedo como que usted decía si o sea, como que siento que me pasa la responsabilidad a mí de decir si es inconstitucional o no. Yo creo que es inadmisible, pero, perdón, la Secretaría, la pregunta que hace, ¿cuál es el criterio que hemos seguido en el Senado cuando se introduce una norma en la Cámara de Diputados, en la otra Cámara, y la Cámara Revisora después llega una norma que era inadmisible porque no fue declarada inadmisible? ¿Tenemos atribución nosotros a eso? Yo nunca, siempre se me... La ley orgánica permite que se, digamos, reclame la admisibilidad tanto en sala como en comisiones. Sin embargo, lo habitual, si es que podemos entender que hay una costumbre en esto, es que se rechace la norma y en el fundamento del voto incluso se puede decir que es porque les parece que la norma debió haber sido iniciativa del Ejecutivo.
termino acá. Yo no lo voy a rechazar la norma porque si el Ejecutivo encuentra que está bien, más allá que no diga, yo no voy a estar haciéndole la pega buena al resto. Gracias. Senador Núñez. Sí, bueno, y lo que yo entiendo, presidente, es justamente lo que explicó la secretaria de la comisión. O sea, más allá de cómo fue validada en la Cámara, el Senado tiene la posibilidad de ajustarse a su propio, al reglamento, y en esto hay que ser franco. O sea, en mi opinión sería inadmisible. No obstante, yo creo, y le pediría al ministro que le dé un patrocinio. ¿En qué sentido? Que yo leyéndola bien, no veo que esto sea contradictorio con lo que usted ha señalado. O sea, usted nos dice, el Ejecutivo va a promover la generación de centros de secado de leña, uno por región, digamos. Y en mi opinión la norma no dice explícitamente tendrá que haber uno por comuna, uno por provincia, uno por región. O sea, deja la posibilidad abierta, pero señala que para poder hacer estos centros de secado de leña se requiere apoyo del Estado para pequeños y medianos productores, que en mi opinión es un criterio correcto. Entonces, yo preferiría salvar esta situación para no generar un precedente por la vía que el Ejecutivo la patrocinara, entendiendo que ya la contempla como iniciativa. Por lo tanto, el gasto público que está asociado a lo que hace el Ejecutivo, no a esta norma. No sé si me explico. Entonces, en mi opinión, hay un problema más de formalidad que el Ejecutivo puede resolver porque lo está contemplando en su política. No es que esto le entregue una nueva atribución, pero creo que en lo formal, si el Ejecutivo no la patrocina, nos vamos a ver obligados a declarar inadmisible en lo formal, digamos, porque sería complejo no hacerlo. También nosotros como comisión podemos hacer un ajuste, que lo vamos a plantear en un minuto. Senador Edwards. Sí, lo que pasa es que la forma en que está redactado será responsabilidad del Estado, a través del Ministerio de Energía, dar apoyo financiero técnico a pequeños y medianos productores de leña para la instalación de centros de secado. Creo que va mucho más allá de lo que el ministro dijo que el gobierno estaba haciendo. Porque una cosa es estar apoyando ciertos centros de secado, y otro es la obligación y responsabilidad del Estado de apoyar todo este tipo de iniciativas. Entonces, quizás esto podría redactarse de una manera distinta, diciendo que el Ministerio de Energía podrá dar apoyo financiero, técnico, qué sé yo, ahí se verá, pero un poquito menos atado, porque lo contrario es efectivo. La posición que tiene el Ejecutivo nos deja en una situación medio como difícil. Entonces, quizás si hay unanimidad, se podría redactar con un podrá en vez de sacando responsabilidad del Estado, pero el Ministerio de Energía podrá dar apoyo financiero y técnico, y quizás de esa manera se conjugan las dos cosas. Muy bien. Ministro, tiene la palabra. Gracias. Como mencionaba recién, el tema tenía que ver justamente con patrocinar esta forma de redacción particular que venía de una moción parlamentaria en la cual, al menos desde el Ejecutivo, no había, digamos, interés o voluntad, digamos, de decisión de patrocinarla. Y básicamente lo que nosotros, voy a reiterar lo que nosotros decimos, es que si entendemos que si esto se declarara inadmisible aquí, tendría que ir a un tercer trámite, y ahí se resolvería el problema de la forma de esta concreta de este artículo en particular, digamos, que sería una manera de salvar esta, o no sé si de salvar, pero en el fondo de enfrentar esta pequeña como contradicción en las situaciones. Pero eso, por eso digo que nosotros hasta aquí quedamos, les dejamos aquí a los honorables senadores la decisión para ver por dónde avanzar, pero es una decisión del Ejecutivo, así en este formato no patrocinar. A ver, la propuesta de la mesa es la siguiente. Bueno, acogemos lo que ha señalado el senador Edwards. Diría sí, pero necesitamos unanimidad. El Ministerio de Energía podrá dar apoyo financiero y técnico a pequeños y medianos productores de leña para la instalación de centros de secado. ¿Habría unanimidad? Se aprobaría en esos términos, entonces el artículo 12 por unanimidad. La Cámara podría rechazarlo, en cuyo caso tendríamos que ir a mixta, pero ya veremos lo que ocurre en el tercer trámite. Así es. Así se aprueba entonces. Enseguida, presidente, el artículo 13, también en la página 8, señala que la superintendencia coordinará las acciones de fiscalización que desarrolle en materia de biocombustibles sólidos
y dentro del ámbito de sus competencias con las municipalidades y la Corporación Nacional Forestal, entre otros organismos. Tenemos acuerdo, yo creo, ¿verdad? Aprobada entonces esa norma por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión. El artículo 14, en la página 9, es del siguiente tenor. La superintendencia deberá implementar y administrar los siguientes registros públicos. A. Registro de centros de procesamiento de biomasa. B. Registro de comercializadores. C. Registro de instaladores y mantenedores autorizados de artefactos de combustión de biocombustibles sólidos. El reglamento establecerá los requisitos que se deberán cumplir para la inscripción en cada registro, los procedimientos de inscripción y reincorporación y la periodicidad de la obligación de actualizar la información requerida. En el caso de los comercializadores, el reglamento regulará al menos las condiciones de almacenamiento y de registro de sus operaciones. La inscripción de los instaladores y mantenedores de artefactos de combustión de biocombustibles sólidos en el registro será voluntaria. Tenemos acuerdo, ¿cierto? Enseguida, en la misma página, el artículo 15. Sin perjuicio de lo establecido en la ley número 18.410, es la que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, los siguientes hechos, actos u omisiones serán considerados infracciones bajo la presente ley. A. El otorgamiento de la certificación por parte de los organismos de certificación sobre la base de información incompleta, errónea o que no haya sido verificada. Esta será considerada una infracción grave para los efectos de la ley número 18.410. B. La falsificación de un sello de calidad o de una certificación por parte de un centro de procesamiento de biomasa. Esta será considerada una infracción gravísima para los efectos de la ley número 18.410 y podrá ser sancionada con la suspensión por 1 año del registro establecido en el artículo 14. Son infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto obligatorio y que no constituyan infracción gravísima o grave de acuerdo con lo previsto en el inciso anterior. Estas infracciones leves, graves o gravísimas van asociadas a multas en la ley 18.410. Por eso es de competencia de Hacienda esta norma. Si le parece. El artículo 16, en la misma página, señala el monto de las multas impuestas en conformidad a la ley número 18.410, será de beneficio fiscal y su cobro será realizado por el Servicio de Tesorerías, conforme a lo establecido en el artículo 35 del Decreto Ley número 1263 de 1975 del Ministerio de Hacienda. Si le parece, ¿verdad? El artículo 17 dispone que la superintendencia podrá sancionar al dueño del vehículo que haya sido utilizado en contravención a lo establecido en esta ley. Esta infracción se considerará leve para efectos de lo dispuesto en la ley número 18.410. Las sanciones que se apliquen a los propietarios de los vehículos que transporten biomasa o biocombustibles sólidos en contravención a esta ley deberán ser proporcionales a la capacidad de carga del vehículo utilizado. Si le parece. Por último, presidente, el artículo 5 transitorio en la página 17 señala que el mayor gasto que represente la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Energía. En los años siguientes se estará a lo que considere la ley de presupuestos del sector público respectiva. Y para el primer año, el informe financiero establece un mayor gasto de 110 millones, 111 millones en realidad. Básicamente remuneraciones y sistemas informáticos. Si le parece, ¿verdad? Quedaría entonces también aprobada por unanimidad esta norma y despachado el proyecto, presidente. Despachado el proyecto. Muchas gracias, ministro. ¿Eh? Muchas gracias, senadores. Muchas gracias. Señor presidente. Suspender un minuto para despedir al ministro.
Se reanuda la sesión. Le damos la bienvenida a la señora subsecretaria de Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, y también al señor superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, don Hugo Sánchez. Ambas personas ya están en pantalla. Así que les vamos a ofrecer la palabra para que nos ilustren sobre este proyecto. No vamos a votar hoy día las normas de Hacienda, pero sí los vamos a escuchar con el mayor interés para que nos expliquen los alcances del proyecto, que es bien extenso, ¿eh? Las normas de Hacienda son pocas, pero el proyecto es bastante extenso. Así es, nos van a explicar con lujo de detalle en qué consiste este proyecto de 300 páginas, senador Lagos. Ofrecemos la palabra a la señora Javiera Petersen, subsecretaria de Empresas de Menor Tamaño. Javiera tiene la palabra. Asesora del Ministerio de Economía. Javiera se está conectando. Ahí está, justamente. Sí, muchas gracias. Gracias, Fernanda. Voy a compartir una presentación. Estaba justamente... El mono inicial es el mismo, pero uno es la agenda y otro es el problema detectado. Pero ¿cuál es? Nueva ley. ¿La pueden ver bien? Sí. Lo que ocurre es que tenemos, subsecretaria, tenemos dos presentaciones. Una que dice Nueva Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas en Chile, Problemas Detectados, y otra presentación que dice Modernización de la Legislación Concursal. Debiese ser la primera. Este tiene un cambio en el formato, pero el contenido debiese ser el mismo, que habla en general sobre los problemas identificados y los beneficios de el... Ya, me dicen que la que tenemos, modernización de la legislación, es del superintendente. Ya, perfecto. Así que, ya, Nueva Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas en Chile. Problemas detectados. Tiene la palabra Javiera. Muchas gracias. Bueno, buenos días, presidente, y por su intermedio aprovecho de saludar a las y los senadores, también al superintendente. Como les decía, tengo esta breve presentación. Como saben, la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento entró en vigencia en el año 2014 con el objetivo de que más empresas y personas pudieran salir de situación de insolvencia y estrés financiero, ya sea renegociando pasivos o bien liquidando activos. La gran innovación de esta ley fue la incorporación de procedimientos especiales para las personas deudoras, en particular uno de liquidación y un proceso de renegociación administrativa ante la Superir. Y si bien la ley ha promovido la utilización de los procedimientos concursales, hay importantes espacios de mejora en la legislación actual, que es lo que justamente me voy a referir ahora. En particular, la legislación actual no considera la problemática especial para segmentos de la economía como lo son las empresas de menor tamaño. Existen incentivos incorrectos que provocan que deudores o deudoras prefieran los procedimientos de liquidación. Y en este sentido, esta falta de incentivo para la reorganización de las MIPES ocurre sobre todo por que los altos costos de administración de estos procedimientos se transforman al final del día en una barrera de entrada a la reorganización para las empresas de menor tamaño. Además, existe un problema con la definición de la empresa deudora, la que no ha permitido el ingreso de personas naturales, emisoras de boletas de honorario a la renegociación, obligándolas entonces a someterse a los procedimientos de liquidación y de organización propios de empresas deudoras. Existen también insuficientes incentivos para poder renegociar y no liquidarse. La ley hoy día carece de mecanismos efectivos para prevenir el uso inadecuado de procedimientos de liquidación de personas, lo que ha producido además un aumento explosivo de estos procedimientos y una baja tasa de recuperación de créditos. Por lo tanto, el proyecto de ley para mejorar la legislación concursal busca
básicamente promover y potenciar las reestructuraciones de pasivos por sobre las liquidaciones, agilizando y simplificando aspectos burocráticos de los procedimientos concursales actuales y también creando procedimientos simplificados de rápida tramitación y también de bajos costos de administración para personas, para micro y para pequeñas empresas que, como les mencionaba anteriormente, hoy día constituyen una barrera de entrada importante para el buen uso de estos procesos. Dentro de los beneficios, de ofrece la liquidación simplificada para personas y para MIPES, hoy día destacan, entre otros, como les comentaba, la disminución de los costos de entrada al procedimiento de liquidación forzosa, también el desincentivo de la utilización maliciosa de los procedimientos concursales. Y en cuanto a los beneficios de la renegociación simplificada para MIPES, se crea un procedimiento que busca reincorporar estas empresas al mercado con este procedimiento simplificado. Además, va a haber una disminución de los costos de entrada al proceso de reorganización simplificada. Básicamente, la MIPE hoy día ya no tendría que pagar un certificado de un auditor para informar las deudas de su empresa. Bastaría la presentación de una declaración jurada del patrimonio del deudor. Habrá además veedores más económicos para MIPES al establecerse una nómina especial de estos profesionales para procedimientos simplificados. Y con esto se busca también incrementar las tasas de recuperación de créditos, promoviendo reestructuraciones de pasivos antes que liquidaciones, que es uno de los sentidos más buscados por esta mejora de los procesos concursales. Justamente uno de los objetivos fundamentales del proyecto es promover y potenciar las reestructuraciones de pasivos a través de la extensión de ciertos plazos que hoy día se saben son muy rígidos y que en ocasiones no permiten elaborar acuciosamente la propuesta de reorganización y renegociación que se puede estar planteando como alternativa a la liquidación de los activos. Eso es la presentación. Si tienen cualquier duda, entiendo que el superintendente puede también hablar un poco más sobre los detalles del proyecto. Muchas gracias, subsecretaria. Si le parece, podemos escuchar al superintendente y luego de eso abrimos tiempo para hacer consultas. Señor superintendente, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, saludarlo a usted y por intermedio suyo a los demás honorables senadores, a la secretaria de la comisión y también, obviamente, a la subsecretaria de Economía. Voy a compartir pantalla para poder realizar mi presentación, que es una presentación que, al igual de la subsecretaria, es bastante corta. Por eso, como comentaba la subsecretaria, ¿cierto? Hay bastantes mejoras, estamos hablando de 142 artículos entre nuevos y artículos también que modifican la actual legislación. Y ahí, bueno, a mano derecha podemos ver el pilar que tiene que cumplir, la máxima estratégica que tiene que cumplir cualquier sistema concursal de insolvencia acá en cualquier parte del mundo, que es disminuir la pérdida social y económica de la sociedad. Porque efectivamente en estos procesos de insolvencia existe una pérdida social y económica, si lo vemos en términos de la liquidación. Por eso la subsecretaria también resalta tanto que este proyecto reafirma y genera procedimientos más simples, mucho más baratos de reorganización y renegociación, justamente para propender a que la pérdida social y económica sea menor. Si vemos la liquidación, nosotros hemos hecho mediciones y se recupera del orden de un 2% si hablamos de procedimientos de liquidación de empresas de menor tamaño, llegando hasta un 20% del recupero de los acreedores en reorganizaciones de empresas de menor tamaño. Acá también tenemos la pérdida de puestos de trabajo. También en estas liquidaciones se pierde valor a dejar de entregar ciertos bienes de calidad a los usuarios. Y también muchas veces la liquidación de empresas de cualquier tamaño arrastra a la liquidación y a la insolvencia aguas arriba, aguas atrás, a muchas empresas también pymes.
Y en el caso de la reorganización, nosotros hemos hecho también estudios en los cuales también hay una pérdida, pero no es tan significativa como la liquidación. Estamos hablando que se recuperan los acreedores y la economía del orden de un 70%, bastante más auspiciosa que lo hace en la liquidación. Y por eso también, como paraguas, ¿cierto?, la idea es hacerse cargo de las empresas que dejan de ser viables, pero también, por otro lado, a nuestras familias, a aquellas personas cuyas finanzas dejan de alguna manera de ser viables. Y aquí lo que vemos son dos bienes protegidos importantes, dos bienes jurídicos protegidos importantes. Uno es la posibilidad de darle a este deudor de manera humanitaria la posibilidad de reinsertarse en la economía, de volver a empezar, también a los emprendedores, y por otro lado, dar un justo beneficio, ¿cierto?, y honrar esta institución que se llama el crédito y gracias a la cual hemos avanzado, ¿cierto?, los países, las economías, las familias a lo largo de los siglos. Por lo tanto, se desprende dentro de esta máxima estratégica del procedimiento concursal los procedimientos que nosotros y los objetivos que nosotros hemos visto para poder generar un proyecto de ley mucho más beneficioso, en especial para empresas de menor tamaño y personas deudoras. Estamos con esta modificación modernizando los procedimientos concursales, básicamente porque nosotros estamos participando también como Superintendencia y Ministerio de Economía de manera activa en los organismos institucionales también extranjeras como la CENUDMI, el Consejo Nacional, el Consejo de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el Banco Mundial y también la Asociación Internacional de Reguladores de Insolvencia, gracias a los cuales también hemos estado haciendo un trabajo en los últimos años de perfeccionamiento de las normas y también de leyes modelos para poder avanzando. Esto en la búsqueda de poder ajustarnos también nuestro marco y nuestra ley concursal a la economía que ustedes saben que es muy dinámica, ¿cierto? Los vehículos de inversión, también cómo se estructuran las organizaciones y las instituciones económicas también van variando en el tiempo, así que también la ley concursal tiene que ajustarse a esta modernización. Por otro lado, también agilizar y simplificar aspectos burocráticos. Hemos descubierto que a lo largo de estos 7 años y medio de fiscalización, de monitoreo por parte de la superintendencia, a los procedimientos concursales, a nuestros sujetos fiscalizados, que existen algunos aspectos burocráticos, porque como comentaba la subsecretaria, nuestra ley actual, si bien mejoramos mucho y fue un gran paso significativo respecto a la antigua ley de quiebras, que existió por 32, 34 años, aún así la ley es un molde respecto a los procedimientos de insolvencia de empresas, un molde más que nada para empresas de mayor tamaño, llámese medianas y grandes. Entonces acá nosotros buscamos también poder generar un marco concursal que fuera más específico a las necesidades, más segmentado a las necesidades de empresas de menor tamaño, micro y pequeñas, y a las personas que obviamente se han visto muy fuertemente golpeados por la crisis económica generada por la pandemia. Y aquí, cierto, conectado con lo tercero, el tercer punto que está en esta slide, que es crear procedimientos simplificados. Lo que buscamos es que exista una rápida tramitación. Lo que buscó el legislador con la actual ley es que los procedimientos de liquidación no duraran más de 8 meses para las personas deudoras y 1 año para las empresas. Y hoy día la práctica nos dice lo contrario. Estamos en el borde de los 2 años, 2 meses para empresas de menor tamaño y para personas naturales también. Por lo tanto, hemos excedido más de dos veces en la duración de estos procedimientos y por lo tanto eso nos permite que las personas y los emprendedores, ¿cierto?, puedan terminar sus procedimientos, salir de los registros de deuda pública y finalmente reincorporarse en la economía. Cuarto, también, como lo dijo la subsecretaria, uno de los pilares también estamos honrando la rehabilitación, por un lado, de los deudores, pero también la justicia para esta institución del crédito y poder dar la oportunidad de que también los acreedores sigan confiando en los deudores, poder seguir inyectando ciertos nuevos créditos en condiciones competitivas y que no se encarezcan o que incluso se estos deudores por estos procedimientos. Por lo tanto, queremos incrementar también las tasas de recuperación de los créditos a través de promover las reestructuraciones, las renegociaciones de personas deudoras por sobre las liquidaciones.
¿ya? Y esto obviamente tiene que ver mucho con las trabas que existen en la actualidad, que mencionó la subsecretaria, los costos de acceso, lo lento que pueden ser a veces los procesos, pero también esto tiene que ver con una componente de educación financiera a la cual la superintendencia, junto con otros organismos de economía, Cercotec, Corfo y otros también fuera del círculo de economía, hemos estado haciendo una educación financiera importante, profunda y muy amplia para dar a conocer estos procedimientos, y así lo haremos también, esperamos, cuando esta ley se promulgue. Finalmente, dentro de los objetivos, también quisimos entregar certeza jurídica a ciertas disposiciones de la ley. Como toda ley, cierto que se tramita, muchas veces quedan áreas grises, quedan a lo largo de la tramitación algunos cambios, ¿cierto?, que permiten, obviamente, generar algunas disquisiciones en la interpretación. Y ahí lo que hicimos fue justamente cerrar estas brechas, estas áreas grises, transformarlas en áreas blancas, dándole certeza jurídica a numerosos artículos también que muchas veces eran mal interpretados por nuestros sujetos fiscalizados o incluso por acreedores y deudores. Ahora, hablando ya del contenido, cierto que ustedes comentaron que necesitaban tener un poco más de detalle porque es una propuesta de modificación bastante profunda. Primero, hablar sobre la optimización del procedimiento de reorganización. Dejamos y separamos los procedimientos como procedimientos ordinarios para empresas de mayor tamaño, medianas y grandes, y los simplificados para empresas de menor tamaño y personas naturales. En la optimización de los procedimientos de reorganización aplicados a medianas y grandes empresas, corregimos aspectos como la protección de los trabajadores. La actual ley no se refiere a los deudores durante el proceso y posterior a la reorganización, sino que, porque de hecho, cuando las personas que tienen contrato vigente no las considera como parte acreedoras del procedimiento, y en la actual ley que la propuesta de reorganización podrá tratar de cualquier cambio o modificación o renegociación o repactación de los pasivos, que entre esos pueden estar los pasivos que se tengan contingentes con los trabajadores o con los activos también. Y ahí nosotros estamos diciendo de manera clara que cualquier pago, ¿cierto?, que se quiera hacer no va por esta ley, sino que obedece efectivamente al Código del Trabajo, ya que es mucho más beneficioso, obviamente, que los acuerdos que se pueda llegar bajo esta ley. Incluso se pueden remitir hasta parte de la deuda que se tenga con los acreedores. También aumentamos los plazos. Entendimos y hemos visto en la práctica, en casos internacionales, que en nuestra legislación actual, con máximo 90 días que entrega de protección financiero concursal la reorganización, 30 días iniciales y 2 prórrogas idénticas de 30 días, no les permite a las empresas, en especial de mayor tamaño, poder llegar a un acuerdo viable, a un buen acuerdo, a buenas negociaciones. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es que la protección financiera concursal inicial de 30 días se extienda a 60 días y así también las 2 prórrogas consecutivas. ¿Ya? Por lo tanto, estaríamos llegando al doble, en vez de 90 días, a 180 días. Si nosotros hoy día miramos la legislación comparada concursal, vemos en Estados Unidos que el capítulo 11 no tiene un plazo definido. Incluso podemos ver casos como el de LATAM, que ya han superado el medio, llegando a los 2 años. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, nosotros tampoco queremos quedar ahí en la indefensión, ¿cierto?, de los distintos grupos, sino que al menos aumentando los plazos hasta 180 días, que creemos que es bastante razonable para lograr un buen acuerdo. Que parte de los procedimientos concursales que hoy día se caen y no son aceptados las propuestas de acuerdo, o posteriormente siendo aceptadas ya con un quórum estas propuestas de acuerdo, se caen en el cumplimiento justamente porque son acuerdos, propuestas de acuerdo que se han hecho a la rápida, justamente por las limitaciones de estos plazos, ¿ya? Y se caen porque finalmente estas propuestas no son viables. Estamos mejorando también el proceso de impugnación. La impugnación hoy día del acuerdo cita que básicamente tienes que cumplir con los preceptos de la ley de insolvencia, pero nosotros estamos haciendo para que también cumpla con otras leyes, como también la ley de sociedades anónimas o la ley de valores, ¿ya? Porque algunas veces establece en propuestas de acuerdo algunas quimeras, algunas ficciones de propuestas de renegociación o de activos o de pasivos que no está permitida en nuestra legislación bancaria y la legislación de bancos.
La votación de acuerdo también va a ser desatendida, va a ser por medios telemáticos, no va a exigir que sea presencial, que eso ya lo estamos haciendo en estado de excepción, estado de emergencia. Segundo, de liquidación, no el simplificado, sino que el general para empresas de menor tamaño. En su inicio vamos a solicitar mayor cantidad de información, que es algo que también fue un poco discutido. Básicamente, por ejemplo, la legislación en la medida que se tiene mayor cantidad de información disponible para el liquidador de manera transparente también para los acreedores, este liquidador va a tener la posibilidad de poder incautar los bienes de manera temprana y también de venderlos de manera temprana, cosa que hoy día no sucede, porque los liquidadores tienen que andar pesquisando, buscando en el conservador de bienes raíces, en el registro civil, en impuestos internos, etcétera. Muchas veces estos organismos públicos solicitan los buenos oficios también de tribunales, por lo tanto van alargando el medio también de una pronta rehabilitación de los deudores. También estamos modificando el proceso de cuenta final para los procesos de mayor tamaño, porque hoy día no estaba la posibilidad de una etapa de prueba, ya era básicamente una audiencia en la cual, con los medios que tenía a la vista, el juez resolvía, y muchas veces en casos que eran de mayor tamaño existían pruebas que eran bastante complejas y no existía el espacio ni la posibilidad de presentar pruebas, ¿ya? Y también estamos ahí, algo muy importante que mencionó la subsecretaria, ha existido un crecimiento de los procedimientos sin bienes, de liquidación sin bienes o con bienes escasos, también motivado por el artículo 254, 255, que hoy día permite la liquidación y la extensión de los saldos a todo evento, ¿ya? Somos uno de los únicos países que permite la extensión de los saldos que queden después de la venta de los bienes a todo evento. Y con esto también, con la ley actual que tenemos, ha proliferado la creación también de muchos grupos de abogados que, con esquemas agresivos de ocultamiento de bienes, permiten que algunos deudores, personas naturales, algunas empresas de menor tamaño también lleguen a la liquidación sin bienes y por lo tanto paguen muy poco de las acreencias y se le extinga el saldo completo. Y ahí estamos creando un mecanismo que es el incidente mala fe, que lo va a poder accionar los acreedores, y el liquidador tiene el deber de accionarlo en la medida que concurran algunas de las causales que son bastante gravosas para el procedimiento, y así lo hemos explicado en las comisiones de Economía de la Cámara y Hacienda, que tienen que ver con el ocultamiento de bienes, no prestar apoyo, falsear o esconder bienes y activos en los estados financieros. Por lo tanto, ustedes pueden ver que no son figuras menores, no son acciones menores, sino que efectivamente gravosas para el procedimiento, para la transparencia y la debida diligencia de las liquidaciones. Tercero, optimización del procedimiento de renegociación. Como comentó la subsecretaria previamente también, algo que es muy importante y que se ha esperado mucho. Hoy día la ley, en su artículo 2, clasifica como empresa deudora a aquellas personas naturales que son contribuyentes de segunda categoría del artículo 42, número 2 de la ley de impuesto a la renta, que esto, traduciéndolo en español, significa que emiten boletas de honorario. Acá el legislador pensó básicamente en aquellos consultores, ciertos asesores legales, tributarios, contables, que tenían muchas veces un equipo, ¿cierto? Y que vivían de esto, pero dejó fuera en aquellos personas naturales, que existen muchas, ¿cierto?, que emiten boletas de honorarios una vez cada cierto tiempo porque hacen clases, porque hacen una pequeña asesoría y no pueden optar al procedimiento de renegociación de persona deudora en la superintendencia, que es gratuito, absolutamente gratuito y muy rápido, y tienen que ir a liquidarse o a reorganizarse como empresas con los costos y los tiempos que eso conlleva. Nosotros creemos que ahí va a haber un aumento entre un 25 y 40% de demanda de atención a lo largo del país. Nosotros tenemos equipos pequeños en las demás regiones y con eso también vamos a ver en la slide final, que queda ya muy poco, que básicamente el aumento de presupuesto tiene que ver con dotaciones en relación a este procedimiento de renegociación y también a la asistencia y atención en vivo y en directo y además de manera telemática, ¿ya? También en la negociación, buena noticia, vamos a abrir espacios para que exista un plan de reembolso. Hoy día la posibilidad de ejecutarse para aquellas personas que no lograron un acuerdo, que son muy pocas,
les adelanto que la renegociación tiene entre un 95 y 98% de éxito. Quiere decir que de 100 personas que entran a renegociarse, 95, 98 logran un buen acuerdo, bajar las tasas de interés, tener mayor cantidad de cuotas, bajar su carga financiera de un 90% a un 40%, que les permite, por lo tanto, hacer frente a ponderables también que puedan aparecer. Y habitualmente aquellos pocos que llegan a ejecutarse, lamentablemente, como tienen pocos bienes, no hay un acuerdo de la ejecución y pasan a liquidación en tribunales y nuevamente comenzar un nuevo procedimiento concursal con 1 o 2 años que van a estar ahí, ¿cierto? Entonces vamos a dar la posibilidad de que puedan, con sus ingresos muy acotados, a lo más 6 meses si ellos tienen la voluntad, si no, no están obligados, hasta 6 meses y hasta un 30% de su ingreso, complementar la venta de bienes a través de este plan de reembolso. Por lo tanto, creemos también que vamos a aumentar a aquellos pocos que pasan ejecución, quedarse y lograr un buen acuerdo de ejecución administrativo con 0 costo dentro del procedimiento de renegociación. Y finalmente, posibilitar también modificar el acuerdo de renegociación. Hoy día nuestra ley no permite, una vez que se ha renegociado, ¿cierto?, volver a renegociar en una ventana de 5 años. ¿Ya? Mientras que a cambio la liquidación, los que se liquidan pueden liquidarse nuevamente al año siguiente, en 2 años. ¿Ya? Entonces se genera ahí una disparidad importante. Nosotros con este proyecto de ley vamos a permitir que dentro de esos 5 años pueda haber un nuevo acuerdo de renegociación de lo que ya se renegoció, ¿ya? Sobre todo pensando en los efectos que todos sabemos de la crisis económica generada por la pandemia. ¿Ya? Y acá termino con las modificaciones, con el detalle de las propuestas. Vamos a crear, como dijo la subsecretaria, procedimientos simplificados de reorganización, mucho más barato, ¿ya? Porque no va a estar este certificado del deudor externo, sino que una declaración jurada del deudor. Por lo tanto, se va a estar ahorrando de entrada entre 1 y 2 millones. Vamos a crear también 2 categorías de veedores, uno especializados en reorganizaciones simplificadas de menor tamaño. Con eso vamos a generar un mercado, y como va a ser un procedimiento simplificado de mucho menos tramitación y más corto, también va a permitir que los honorarios se establezcan en un horario mucho más bajo que lo que hoy día cobran. Hoy día está en promedio en las 315 UF, ¿ya? Un monto bastante importante, y con la inflación creciendo, ¿cierto?, se vuelve cada día mucho más caro. También vamos a crear procedimientos simplificados de liquidación para personas y MIPES. Hemos visto que en los procedimientos de personas y de MIPE existe en general una desidia de los acreedores por participar en las distintas juntas y audiencias. Obviamente porque el balance costo-beneficio, ¿cierto?, de tener un abogado que los represente en estos procedimientos versus el bajo recupero que tienen en la liquidación, les sale mucho más caro. Entonces vamos a eliminar las juntas, las audiencias, a no ser que un quórum importante, simple, ¿cierto?, lo solicite. También la incautación va a ser remota, la enajenación va a ser por medio telemático, como ha sucedido a partir de la pandemia, pero una vez que ya no tengamos el decreto de emergencia, obviamente eso ya no va a sustentar y va a ser necesario tener este proyecto de ley. Por lo tanto, se va a abaratar también todos los costos, porque el liquidador no se va a tener que trasladar de regiones, con la consecuente costo de el traslado, ¿cierto?, el bodegaje, la mantención de los bienes, el pernoctar también en esa región, ¿ya? También la modificación de normas que regulan las nóminas de liquidadores y deudores. Yo les comentaba que en lugar de fijar tarifas, que eso siempre es dañino para el mercado porque hay un desmedro de la calidad, siempre uno cuando coloca un techo, todos se quedan pegados en ese techo, ¿cierto? Entonces, lo que decidimos hacer, mirando a otros países como Alemania, como Colombia, que tienen un historial más largo de ley más moderna que la nuestra, de crear estas nóminas diferenciadas, especializadas en procedimientos simplificados de menor tamaño, y otros liquidadores, veedores más senior, ¿cierto?, con mayor experiencia, especializados en procedimientos de mayor tamaño. Estamos modificando también, al final de este proyecto de ley, el libro cuarto, la antigua ley de quiebras, para permitir mayor cierre temprano de quiebras, que hoy día tenemos más o menos unas 1.300, que están ahí vegetando, que no las hemos podido cerrar, llevan más de 7 años y medio sin poderse cerrar.
y vamos a generar mecanismos del pronto cierre, que nosotros podamos como superintendencia solicitar el sobreseimiento previo y nuevamente el sobreseimiento definitivo. ¿Ya? Y cambiando algunas normas del Código Penal. Ahí, bueno, básicamente referirme a que nosotros vamos a ser agentes activos, ya vamos a ser accionadores de los delitos penales que están establecidos hoy día en el Código Penal del 463 en adelante, y también junto con la Comisión de Economía del Senado establecimos un artículo en el cual también se va a penar a todos aquellos profesionales que de manera dolosa hayan ayudado o colaborado al deudor de manera punible, ¿cierto?, de tener una sanción accesoria de no poder ejercer el cargo durante lo que dure la pena, ¿ya? Y algunas normas transitorias de implementación que entre eso están para poder echar a andar este proyecto de ley como se debe. Y ya con estas dos que vienen cierro, ustedes pueden observar que con las modificaciones sustanciales que tiene este proyecto de ley, básicamente nosotros estamos apostando a tener un aumento de dotación bastante conservador de 12 funcionarios que tienen los gastos ahí considerados, básicamente en gastos en salarios, ¿cierto?, en sueldos, bonos, viáticos, etcétera, gastos en personal, bienes y servicios de consumo, que tiene que ver con, obviamente, con capacitación, con energía, con los servicios telemáticos que se le van a entregar, y en el 29, activos no financieros, que tiene que ver básicamente con habilitarles los notebooks y los espacios de trabajo también en el subtítulo 22. Y acá en la última slide, ya con esto cierro, acá está la definición específica de las 12 dotaciones que necesitaríamos. Por un lado, ¿cierto?, para hacer frente a las modificaciones del procedimiento de renegociación, como yo les comentaba, debiera haber un aumento rápido de la demanda por estas personas que emiten boletas de honorario y están esperando esta modificación de la ley. Tendríamos 3 abogados del equipo de renegociación acá en Santiago, 3 contadores que asisten y apoyan a las personas deudoras a lo largo de este proceso gratuito que dura 3 meses. También en la modificación de los procedimientos concursales de renegociación, liquidación, la plataforma de atención va a necesitar un reforzamiento de al menos un abogado, un administrativo para esta plataforma. Respecto de la creación de procedimientos de liquidación y reorganización simplificados, vamos a necesitar en la unidad de entes fiscalizados, ¿cierto?, porque vamos a tener, como les comentamos, estamos creando nuevas categorías de liquidadores y veedores. Creemos que va a haber un interés importante en ser veedores y liquidadores de estos nuevos procedimientos. Por lo tanto, va a aumentar el registro, ¿cierto?, el control de quienes ingresan y que cumplen con los requisitos, que se mantengan cumpliendo los requisitos. También cada vez que se elige un liquidador titular y suplente y un veedor titular y suplente en cada uno de los procedimientos, esta unidad de entes tiene que encargarse de esa votación, ¿ya? Es un proceso que es muy rápido. Teníamos en el año 2021 del orden de 8.000 procedimientos, por lo tanto es bastante demandante. Estamos pidiendo solo un abogado y un administrativo para este procedimiento. También vamos a tener que aumentar la fiscalización, por lo tanto reforzar el área de procedimientos concursales con 2 abogados, puede ser abogados y contadores. Y finalmente, como estamos siendo parte, ya vamos a ser accionadores de lo penal, vamos a aumentar también, fortalecer nuestra unidad de delitos concursales con un abogado básicamente. Y ahí con eso cierro y quedo abierto obviamente a las preguntas que tengan los honorables respecto de la presentación u otras cosas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor superintendente. Ofrezco la palabra para hacer consultas tanto a la subsecretaria como al señor superintendente. Senador Núñez tiene la palabra. Sí, bueno, saludar a la subsecretaria, también al superintendente. Sí, pero yo tengo una pregunta a la secretaria antes, presidente, solo para terminar de afinar el esquema del tema, que es, entiendo que esto fue aprobado en la Comisión de Economía del Senado. Ustedes decían que en forma unánime, por mayoría. En el segundo informe se aprobó por unanimidad. Por distintas unanimidades, pero en forma unánime. Perfecto. Y la segunda pregunta era, ¿qué es lo que tenemos que votar acá en la Comisión de Hacienda específicamente? Porque
El proyecto es bien amplio, entonces para un poco focalizar. Sí, este proyecto es sumamente extenso porque tiene 2 artículos permanentes, pero el primero tiene 150 numerales. Pero las normas de competencia de Hacienda son poquitas, son 6. Son los números 14, letra B, 56, letra A, 66, letra C, numeral 3 y 73, letra D del artículo 1. O sea, 4 disposiciones del artículo 1 y 2 normas transitorias, el 7º y el 8º. Ya, perfecto. Sí, lo que pasa, presidente, ahora quería intervenir. Mire, lo que pasa es lo siguiente. Yo, la verdad es que este proyecto de ley, después le pido a la subsecretaria o al superintendente que me corrijan, si no me equivoco es un mensaje del gobierno anterior, del Ejecutivo del gobierno anterior. Y cuando nosotros estábamos en la Cámara nos tocó verlo y discutirlo. Y la verdad que además nos ha tocado estar en varias reuniones con el propio superintendente viendo el caso de quiebras en distintas situaciones y también de reorganizaciones. Y la verdad que escuchando la exposición yo diría que esto es muy importante que se apruebe, porque efectivamente tenemos muchos problemas prácticos que operan con las normas. Por ejemplo, esto que señalan cuando dicen que van a haber una nueva categoría de veedores es real. Un veedor que está interesado en una quiebra en una empresa mediano o grande tiene rangos de ingresos totalmente distintos porque el veedor se paga con el resultado de la quiebra, digamos, con la liquidación. Y lo mismo con la fase de reorganización, no es que lo pague el Estado. Y es radicalmente distinto a un veedor que atiende a una pyme o una pequeña empresa, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que aquí nos están proponiendo, por ejemplo, que haya 2 categorías de veedores, a mí me parece que es muy importante. Lo mismo respecto a las situaciones que señalan con los bienes, o sea, hay muchas normas. Yo creo que no podríamos dar el debate de nuevo acá, por eso preguntaba como sobre todo en la Comisión de Economía, porque la verdad que dar el debate de nuevo implicaría meterse al fondo del proyecto, que en mi opinión, insisto, fue una propuesta del Ejecutivo anterior, está correctamente intencionado por los problemas que por lo menos yo he visto que hemos tenido con la ley actual en la región de Coquimbo en casos de quiebra. La única preocupación que hay, yo comparto la necesidad de mayor dotación, entiendo que son equipos centrales, yo destacaría la necesidad de que también esos equipos cuando fuera pertinente se desplieguen en las regiones. Por ejemplo, en la región de Coquimbo tenemos una persona que atiende la superintendencia de insolvencia y reemprendimiento y es una labor importante. No necesariamente queremos tener una segunda, puede ser que sea más expedito tener equipos centrales fortalecidos por la especialización que deban tener, pero que sí tengan la capacidad de desplegarse en las regiones porque hay procedimientos, digamos, que se hacen, por ejemplo, de acuerdo entre las partes en las regiones. A mí me tocó estar en una mesa respecto a una empresa minera que quebró y donde la participación del veedor fue clave. Pero si el veedor se queda en Santiago y no viaja a la región, esto no funciona. Entonces, a mí me parece que es muy relevante. Entonces, yo, presidente, por lo menos, al contrario de lo que dije al iniciar la sesión, soy partidario que dado las características que tiene, lo votemos ahora, porque aquí tenemos 2 opciones. O nos involucramos de fondo en la discusión y revisamos el conjunto de las normas, lo cual me parecería pertinente, pero creo que se nos va a escapar totalmente las posibilidades de hacerlo con rigor, o un poco damos fe en lo que ya hizo la Comisión de Economía, por eso preguntaba las materias específicas. Me imagino que todo lo que tiene que ver con el aumento del gasto público, que tiene que ver con los transitorios, es particularmente resorte nuestro, y yo por lo menos conozco el contenido porque me tocó discutir esto en la sala de la Cámara y en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que no era la comisión técnica, pero sí lo veíamos en estas partes, y la verdad que es un tema bien sentido. Si no lo podemos ver hoy día, yo pediría verlo mañana, porque no tiene mucho sentido que lo posterguemos acá, y sería muy importante que esta ley rija. Yo entiendo que este segundo trámite, porque si aprobamos, podría ser ley de la República, digamos, ya que fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía. Eso, presidente. Muchas gracias, senador. Se ofrece la palabra. A ver, respecto al planteamiento del senador Núñez, cuando pusimos ayer el proyecto en tabla, pues lo incorporamos a la tabla, varios señoras y señores senadores nos hicieron ver de distinta manera que necesitan un poco más de tiempo para revisarlo e incluso han planteado que podamos invitar a algunos profesores. Entonces yo prefiero conversarlo con el presidente titular de la comisión, el senador Coloma. Probablemente lo podamos despachar a la vuelta de la semana regional, porque con quienes me llamaron y también con el presidente titular, yo me comprometí que no lo íbamos a votar hoy día, que solo hoy día íbamos a escuchar, además porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a tener para ver el proyecto. Así que yo también partí de la misma base, senador Núñez, de que venía unánime por la Comisión de Economía y que por lo tanto iba a ser un proyecto que iba a tener un despacho más sencillo, pero
No ha sido así. Son varias senadoras y senadores que se han comunicado conmigo para pedirme que necesitan un poco más de tiempo. De hecho, el senador Edwards ya nos dejó aquí un nombre y un contacto para que se invite a una persona que es un pequeño empresario que ha vivido el proceso y que quiere de alguna manera informar a la comisión sobre lo que ello le ha significado. Y también tenemos otras peticiones de invitados. Entonces, quizás lo que pudiéramos hacer es dar plazo hasta mañana para que cada uno de los senadores que integran y que participan activamente de la comisión pudieran señalar nómina de invitados de tal manera de que los pudiéramos considerar inmediatamente para la semana de regreso de la semana regional. Senador Núñez. Sí, lo que pasa, presidente, es que, yo no tengo ningún inconveniente si la comisión decide que lo votemos a la vuelta de la distrital la sesión del martes, es razonable, pero la inquietud mía para transparentar es la siguiente, ¿qué vamos a revisar? Porque si a mí me dicen que tenemos que revisar, y yo pediría más detalle de cuáles son las normas que vota Hacienda, y tenemos dudas respecto al alcance de esas normas, de acuerdo, pero yo invitaría a expertos que tengan que ver con ese posicionamiento. Ahora, si a mí me dicen que lo que queremos es revisar la idea matriz del proyecto de ley y por lo tanto queremos invitar, por ejemplo, voy a ver, a gremios de pyme, me parecería a mí que un poco estaríamos ya yendo a un debate más general que yo preferiría, sin negar ese derecho, hacerlo en la sala. Entonces, por eso le pregunto, presidente, ¿cuál es el perfil? Porque podemos repetir aquí el debate de la Comisión de Economía. Yo, insisto, si nos explicitan más usted o la secretaria cuáles son las normas que tienen que ver con la Comisión de Hacienda, y en ese contexto hay dudas, bueno, veamos los expertos, pero me gustaría saberlo para poder invitar expertos con ese perfil, porque el tema, digamos, es bien amplio, y eso. Senador Lagos. Sí, gracias, presidente. A ver, primero, este proyecto se puso sobre tabla, básicamente, se pidió la anencia ayer, porque no estaba para verlo, no lo habríamos visto hoy día y tal vez lo habría quedado para mañana. Lo digo porque hubo una flexibilidad de conocerlo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Continúo con mi intervención cuando he sido abruptamente interrumpido por mi colega Núñez. ¿Ya? No. Entonces, segundo, en el tema de fondo en general nosotros no comenzamos a abrir los proyectos que ya vienen de comisiones más especializadas, eso es cierto. Pero no es menos cierto que esta comisión muchas veces nosotros nos formamos una opinión bastante acabada de los proyectos, más allá que no lo vamos a revisar del todo. No recuerdo alguno específico, pero conozco varias veces que proyectos que vienen de otras comisiones nos hemos dedicado una o dos sesiones a conocer el proyecto, siempre escucho que terminemos votando la norma del financiamiento, la falta, la multa, etcétera. Entonces, yo creo que podemos darnos, lamentablemente viene la semana, lamentablemente lo digo en el sentido que poster una semana adicional, que viene la semana distrital o regional, pero tratemos de hacerlo el martes que viene, si quieren un par de invitados, para tener un sabor del proyecto, que es un proyecto gigantesco, la sola presentación que hizo la autoridad recién demuestra que esto es un proyecto bien complejo y que tuvo harto debate. ¿Ah? Lo bueno es que viene de una administración anterior, ha pasado por varias comisiones, entonces yo no pretendo cambiarlo, la verdad. Daniel, creo que formamos una opinión más acabada del proyecto y qué implica, y tal vez sin abusar de tener 25 expositores, porque entonces pierden la nación. Yo estoy en condiciones de decir, escuchemos un par de personas, instituciones, pero votémoslo la semana de vuelta a la distrital, ya para darle también tranquilidad al Ejecutivo, ¿no? A mi Ejecutivo. Yo creo que podemos asumir ese compromiso de verlo al regreso de la semana regional, conversarlo con el senador Coloma para que se abra un periodo breve de exposiciones y lo resolvemos para que pueda ser despachado a sala durante martes o miércoles de la semana, regresando de la semana regional, perdón. Muy bien, yo quiero agradecer mucho a la señora subsecretaria y también al señor superintendente. Es un proyecto bien interesante, es un proyecto además que entendemos lo que busca es modernizar y sobre todo agilizar los procesos. Así que entendemos perfectamente que tiene un sentido de urgencia y entendemos que también una necesidad. Así que muchísimas gracias y esperamos que cuando la comisión resuelva definitivamente despachar el proyecto también podamos contar
con ustedes. Así que muchas gracias, subsecretaria, muchas gracias, superintendente. Muy bien, hemos completado la tabla prevista para hoy por haberse cumplido el propósito de la sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Gracias, presidente. Este proyecto estuvo como cerca de 2 años en la Cámara. ¿En la Cámara? Sí. Pero como si la Cámara es eficiente acá al lado del Senado. ¿Cómo estar 2 años? ¿Cómo estar 2 años? Y el de la reforma tributaria estuvo 15 días.